Dime si te identificas con esto. Comes rápido, duermes poco y vives con prisas. Si te identificas con ello y alguna vez has notado las consecuencias en forma de algún tipo de sufrimiento, no eres la única. Tu microbiota también la sufre. De hecho, ¿sabías que somos más bacteria que células? Y lo peor es que el estrés, los ultraprocesados, los antibióticos, incluso dormir mal, hacen que éstas se mueran. Hoy hablamos sobre microbiota y cómo recuperar el equilibrio y mejorar nuestra salud. Porque si tu microbiota está feliz, tú también lo estarás. ¡Empezamos! En Aragón Radio, El Quinto Humor. Y para hablar de este tema tan interesante y en auge, hemos traído a José Manuel Cucalón, un estudioso de toda la vida, médico de familia de pueblo. Además de esto, también es muy fan del country, le encanta el deporte y en sus años fue futbolista profesional del Club Deportivo Aragón, ¿verdad que sí, José Manuel? Así es, cuando era jovencito me encantaba el fútbol. De hecho, mi primera opción en medicina fue hacer medicina del deporte porque quería haber continuado con el fútbol. Pero bueno, la edad no pasa en balde, bueno, el fútbol lo tuve que dejar. Ahora futbolista no, pero futbolero sí. De toda la vida. Hombre. Si echan al Barça o echan al Madrid o hay alguna competición europea, el primero que está en la televisión con las palomitas soy yo. ¿Y con el Zaragoza qué pasa? El Zaragoza lo que pasa es que he sido socio, he ido a la Romareda muchísimos años, estuve 20 años siendo socio del Zaragoza, pero me defraudó. Y me defraudó tanto que en estos últimos años ya ni siquiera lo veo en televisión porque me da la sensación de que si voy a ver el partido perderá, que es lo que hace habitualmente. O sea, por tanto, ya ni lo veo. Ritual para darle buena suerte, sí, no verlo. La radio. Esto es fatal dejarlo en nuestro programa, ¿eh? Aupa el Zaragoza. Sí, Aupa el Zaragoza, pero me hace sufrir mucho. Bueno, bienvenido, José Manuel. Gracias. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y como bien ha dicho Xavi, vamos a hablar del tema tan importante como es la microbiota, un tema en auge. Y lo primero de todo, por favor, explícanos qué es la microbiota. Para que la gente lo pueda entender, la microbiota es todos los organismos vivos que viven de nuestro cuerpo, o que viven, mejor dicho, en nuestro cuerpo, en simbiosis con las células del ser humano, pero no somos solo un ser humano. Somos un ser humano cargado de microbios, cargado de entes vivos, arqueas, bacterias, virus, hongos, protozoos, y toda esta comunidad de microorganismos es lo que llamamos microbiota. ¿Y por qué tiene tanta importancia hoy en día? ¿O por qué se está tantos proyectos de investigación ahí viendo? Porque nos hemos dado cuenta desde hace ya unos 50, 60 años, pero sobre todo en este último siglo, los últimos 20 años, que tiene un papel fundamental en el vivir del ser humano. Es decir, no podríamos vivir sin la flora bacteriana. Y nos hemos dado cuenta de todas las enormes funciones que cumple en nuestro organismo. Es decir, somos un ente simbiótico, las células del ser humano o el ser humano en completo, con el microbioma, y esa simbiosis es la que nos da la vida. De tal manera que, si decíamos siempre que sin agua el hombre no podía vivir, el ser humano no podía vivir, ahora tenemos que decir claramente que sin microbiota el ser humano no podría vivir. Nos dan muchísimas cosas, nos da inmunidad, nos da protección, nos da defensa, nos da enzimas, metabolismo, etcétera. Nos da tantas cosas que no podríamos vivir sin microbiota. O sea, cuando en biología en tercero de eso nos explican la simbiosis como un hongo que vive en conjunto con otra cosa y si no pueden vivir, esto es lo mismo, nosotros con millones de microorganismos. Exactamente, para diferenciarlo de lo que hemos llamado siempre parásito o parasitismo. El parasitismo, uno de los dos se aprovecha del otro y el otro no obtiene ningún beneficio, al revés, suele enfermar, que es lo que nos pasa cuando nos viene un parásito. La simbiosis es tú te aprovechas de mí y yo de ti. Es decir, hay siempre un plus, un más, que los dos ganan, efectivamente. La biota humana se ha acostumbrado durante miles y miles y miles de años a convivir precisamente con el ser humano y a sacar todo el rendimiento que puede de esa simbiosis, pero es que el ser humano ha hecho exactamente lo mismo. Le ha dejado facetas de la vida encargadas únicamente a la microbiota para quitarse problemas de encima y, por tanto, ya no podríamos vivir uno sin otro. Y esto que estás comentando, por ponerle nombre, sería, yo creo, teoría holobionte, ¿no? Que es una palabra así un poco grotesca, parece. Y yo pensaba que era algo de los últimos años, pero leyendo un poco, esto viene ya de los años 90, que lo acuñó una científica, y yo pensaba que era mucho más nuevo, pero no. No, los primeros estudios que se hicieron ya de la microbiota o del microbioma ya parten de los años 70 del siglo pasado. Quiero decir que no es nuevo, aunque es verdad, como decíamos, que ha habido un auge gigantesco en este último siglo. Y efectivamente esa teoría del holobionte, holo, que quiere decir todo, bionte, todo ser vivo, todo un ser vivo, ¿no? Ya lo único que ha hecho es modificar esa clasificación taxonómica que hemos estudiado siempre, los más viejos en lo que llamábamos ciencias naturales, los más nuevos en otro tipo de asignaturas, pero que eran lo mismo, y ya no tenemos esa familia, género, especie, etcétera, hasta llegar a un individuo. Ahora deberíamos vernos todos los seres vivos, plantas y animales, nos deberíamos ver como ese conjunto simbiótico entre lo que es la especie y la familia y la
raza en todo caso nuestra, más todo lo que llevamos aparejado con nosotros mismos, que es la flora bacteriana, que son esos millones y millones y millones de organismos vivos que nos acompañan indefectiblemente. Porque eso que decía al principio de que somos más bacteria que células, ¿es verdad? Posiblemente es verdad, y todavía una discusión enorme porque no nos hemos puesto a contar los billones con B de microorganismos vivos que tenemos. Se habla que estamos entre unos 50 y 100 billones de microorganismos vivos en un ser humano. Cuando el ser humano pues tan apenas puede tener 40.000 genes, estamos hablando de 10 veces más los genes de la flora bacteriana. O cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de 100.000 bacterias o 100.000 células, nosotros tenemos 1.000.000 de bacterias. Todavía no sabemos exactamente cuál podría ser la relación. Hay autores que hablan de 1:1 y hay autores que hablan de 10:1. Pero vamos, lo que está claro es que hay billones con B de microorganismos vivos en un ser humano. Claro, pero no todos viven en el intestino, porque luego tal, sino que viven en muchos sitios de nuestro cuerpo. En todos aquellos que tienen contacto con el exterior. Los Vale. gérmenes han ido introduciéndose y por tanto todo lo que podríamos llamar puertas de entrada, la conjuntiva de un ojo, las fosas nasales, la boca, los oídos, la piel, el aparato genitourinario, el intestino, el pulmón, el aparato respiratorio, el aparato urinario, todo eso es puerta de entrada, comunicación interior-exterior, y ahí precisamente es donde la flora bacteriana, decimos flora bacteriana, los microorganismos vivos, porque son de muchas familias, están precisamente habituados a vivir, y ahí se han quedado durante millones y millones de años. Hola, billones de microorganismos que estáis en mi cuerpo viviendo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Que entiendo que no son los mismos en cada parte en cada órgano, ¿no? Porque si bien la mucosa es diferente en los pulmones que en el intestino, también será diferente el tipo de bacterias que Efectivamente, habitan. cada microbiota, cada biota es distinta, es decir, no es lo mismo la carga de organismos vivos que pueblan, por ejemplo, las fosas nasales o que puebla, por ejemplo, la vagina o la uretra en un hombre o una mujer, que las que están en el colon, que son pues, abismalmente mucho más complejas, mucho más en número y con muchas más actividades distintas, ¿no? Cada una se ha, digamos, profesionalizado a lo largo de los años en una determinada materia. De tal manera que no hay las mismas familias, no hay las mismas especies, no hay las mismas cepas en una o en otra biota distinta. Y por tanto hay que estudiar cada una aparte, porque cada una tiene su singularidad, sus características propias. Ajá. ¿Y qué rol juegan así un poco a grosso modo en nuestro organismo? Como decíamos, los tres principales papeles que hacen es, primero, de protección. Aunque nos parezca raro, los microorganismos vivos nos protegen de otros microorganismos vivos parásitos y por tanto es como si hubieran sido ya educados como hermanos y no dejan entrar, aunque sean sus primos, no los dejan entrar porque saben que me van a hacer daño. Por tanto, la primera misión que tienen siempre es protegerme. La segunda es la de metabolismo enzima, es decir, están acostumbrados a fabricar cosas, a coger estructuras que nosotros dejamos o que no podemos absorber, le hace una fibra vegetal no absorbible, que nosotros la eliminaríamos directamente por el recto, y sin embargo la aprovechan precisamente los microorganismos vivos para traducirla, para generar nuevas moléculas, para generar vitaminas, para absorber mejor los oligoelementos. Y la última es lo que llamamos inmunomodulación, es decir, tienen ya una conexión tan grande con el ser humano que han entrado a participar de los mismos vasos linfáticos, ganglios linfáticos, es decir, de todo el sistema inmune del ser humano. Por tanto, trabajan con las células dendríticas, con los macrófagos, trabajan con los linfos T, trabajan con los linfos D y por tanto dan eso que llamamos inmunomodulación. Por tanto, están total y absolutamente metidos casi en los genes del propio ser humano. Fuerte. Claro, y sin embargo, porque es verdad que ahora creo que está cambiando un poco el paradigma, pero lo que se tenía oído es que tú cuando naces o cuando estás en el feto desarrollándote, eso es estéril. Creo que ahora sí que se está hablando de que esa esterilidad quizá no es real y sí que las bacterias empiezan a atravesar el líquido amniótico y la placenta y ya naces con ellas, pero ¿cómo es posible que estén en los genes si a priori nacemos estériles de microbiota? Eso estudiábamos en medicina. Cuando yo estudiaba en medicina, el aparato respiratorio era estéril, es decir, nadie podía entrar más allá de la tráquea. Pero lo mismo decíamos del aparato urinario, que iban a decirnos en los años 70, cuando yo estudié, que terminé en los 80 y en el 84, que nos iban a contar de que en el aparato urinario, a partir del uréter, había microorganismos vivos. Eso era toda la vida una infección urinaria. Y sin embargo nos hemos dado cuenta de que estéril no hay nada. Precisamente esas biotas, esas microbiotas, son las que prueban todas las entradas y salidas del ser humano con el exterior, cada una con su especialización, pero evidentemente estamos perfectamente colonizados, de arriba abajo. Y hay un montón de bacterias, de hongos, de virus, de arqueas, etcétera, cada uno en una biota distinta, que nos dan
Lo del nacimiento, el feto, cuando ya está en la placenta, cuando ya hemos empezado a pasar las famosas etapas de blástula, módula y todo esto, ya empieza a estar contaminado. Ya hay gérmenes. En la placenta de la madre ya hay gérmenes. Por tanto, el feto, vamos a llamarlo así, el feto lo que hace es absorber precisamente todo lo que hay en la placenta y por tanto, digamos, está teniendo la flora bacteriana que en esa biota tiene la madre, pero es que luego tiene que atravesar todo el canal del parto y por tanto en ese canal del parto se va nutriendo perfectamente de otras biotas distintas que tenía la madre también en ese canal, pero es que luego cuando nace el recién nacido, todo lo que es ambiente exterior, nutrición, educación, aire, altitud, humedad, todo eso lo va percibiendo y va atravesando también la barrera del recién nacido y por tanto se va enriqueciendo. De ahí que hay muchos autores que digan que quizá en la fase de recién nacido no, pero infantil es donde ya hemos educado toda la flora bacteriana que nos va a acompañar en el resto de la edad adulta y que solamente ya con la senectud, digamos, vamos seleccionando más cepas, vamos seleccionando más especies y por tanto vamos disminuyendo la variabilidad de las cepas, pero la riqueza de nuestros microorganismos vivos se adquiere fundamentalmente en el periodo natal, postnatal y en la infancia. O sea que luego no es posible cambiarla, o sea, porque sigue estando expuesta a muchos factores externos. Los factores externos son totalmente cruciales, de tal manera que si habláramos ahora de enfermedades que conocemos del tubo digestivo, diríamos, pero si esto hace 100 años no existía, o si no existía no lo habíamos descrito, o si no lo habíamos descrito la gente no se había quejado de esto. Y sin embargo estamos viendo cómo el cambio de la alimentación, el cambio de estilos de vida, el cambio del estrés mismo que se genera en el paso, el paso simplemente por la vida, todo eso genera cambios. Lo que pasa es que ya son cambios que podríamos decir, utilizar la palabra menores no quedaría muy bien, pero serían cambios menores. Es decir, mi flora bacteriana ya está consolidada y lo que yo hago ahora es modularla. Yo ahora lo que hago es aumentar variabilidad de flora bacteriana o disminuir variabilidad o quitar cualitativamente determinada flora bacteriana y vamos haciendo pequeños cambios que hacen que cada persona sea como lo de las huellas dactilares, que cada persona sea única en su composición de la flora bacteriana, pero que los agentes externos siguen hoy en día provocando cambios en la flora bacteriana es un hecho. De hecho, eso que llamamos disbiosis, eso que llamamos alteración de la flora bacteriana, está sometida precisamente a esto que llamamos factores de riesgo, fundamentalmente a la nutrición, pero no solamente la nutrición, sino el propio estilo de vida, las condiciones ambientales de la vida o las condiciones geográficas de la vida, todo eso va cambiando poco a poco nuestra flora bacteriana. ¿La contaminación? Por supuesto, la contaminación, todo lo que respiramos. Quizá haya biotas, microbiotas que están más sensibilizadas en el cambio de la contaminación, como puede ser, por ejemplo, la respiratoria, la nasal, la salival, la lingual, la bucal, etcétera, y menos la colónica, porque tendría menos acceso a esa contaminación, pero seguramente también está influenciada. Es decir, depende de qué factor de riesgo pongamos, puede afectar más a una flora o a otra, a los ojos, a las orejas, a la piel, el acné, etcétera, etcétera, pero tarde o temprano se va a producir una modificación de la flora bacteriana. A mí me surge una duda, José Manuel, y con esto que dices de que la microbiota prácticamente al completo se adquiere en la infancia, ¿qué pasa ahora? Porque hay como, bueno, no una moda, pero sí que es verdad que ya no se tiende a jugar tanto a, no te digo comer hierba, pero bueno, sí que a tener mucho contacto con el suelo, con la tierra, con los árboles, con la naturaleza, y no sé si porque hay muchos problemas inmunológicos, que no sé si están relacionados con ese contacto y la posible efecto sobre la microbiota. Tiene que ver, tiene mucho que ver. Efectivamente, los niños de antes jugaban al aire libre y jugaban además con las manos sucias, la ropa sucia, se caían, tenían heridas, se autocuraban. Es decir, ha habido, digamos, un cambio en el estilo de vida. Ahora los niños ya no salen a la calle, se quedan en casa y juegan con videojuegos que tienen otra flora totalmente distinta y mucho más parca, más escasa, menos variable que la que teníamos antes. Por tanto, es verdad que esos pequeños cambios en el estilo de vida, simplemente cambiando un estilo de vida, estamos cambiando nuestra flora bacteriana. Si nosotros entendemos que nuestra flora bacteriana somos nosotros mismos, cada cambio que se produce en nosotros mismos influye en todo el cuerpo. Por tanto, podrá haber partes del cuerpo, floras bacterianas, que se ven más o menos influenciadas, pero cualquier cambio, la contaminación que decías, o cómo jugábamos los niños antes y cómo juegan ahora, o cómo se alimentaban hace 40 o 50 o 100 años y cómo nos alimentamos ahora, o cómo nos vestimos y nos vestíamos, es decir, cualquier factor que podamos encontrar que pueda modular nuestro
nuestro estilo de vida y por tanto nuestros cambios internos está modificando al ser humano y está modificando también a la flora bacteriana que lo acompaña. Pero y en ese sentido, poner la industrialización, por ejemplo, que igual ha sido un momento más crítico en la sociedad de cambio, ¿no? ¿Qué principales efectos o qué principales cambios ha habido que hayan afectado a esto? Eso es lo que estamos viendo. Estamos dándonos cuenta de que ahora se están describiendo enfermedades nuevas que hace unos cuantos años o eran excepcionales o eran raras o no se veían tanto y sin embargo ahora están digamos, teniendo una especie de cúspide, efectivamente, las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cualquier tipo de intolerancia alimentaria, que hace 100 años el que hable con una abuelita que todavía viva y tenga 80 o 90 años y le explique esto de las intolerancias alimentarias, pues igual decía, hombre, yo sí que conocía en el pueblo a alguien que le sentaba mal la sandía, pero es que lo de ahora es increíble, es que ahora tenemos alérgicos a la calabaza calva de Birmania, porque claro, la industrialización ha ido a tal nivel que ya nos hemos hecho auténticos expertos en comida, comemos tantas cosas y tan raras que evidentemente pues nuestro sistema pues puede no reconocer o no reconocer adecuadamente y por tanto todo este tipo de enfermedades están alterándose porque nuestra flora bacteriana también abre la boca y se queda como tonto diciendo ¿qué es esto que me estás dando? ¿No? Estas carnes no las he comido yo nunca y son carnes industrializadas o procesadas, esto no lo habíamos comido nunca, ¿no? Yo llevo millones y millones y millones de años viendo otra cosa y ahora ¿qué es esto? ¿No? Todos estos cambios y el tema de la nutrición es yo creo que cúspide, yo creo que es principal, tiene una relevancia enorme en nuestra flora bacteriana. ¿Podríamos meternos un poquito en eso, en la alimentación? Los procesados, ultraprocesados, grasas trans, azúcares y refinados, que me perdona. ¿Tienen que ver en todo esto? Fundamentalmente. Nosotros hemos hablado de que una de las funciones que tienen las floras bacterianas, fundamentalmente la microflora bacteriana intestinal, es la de protección, la de metabolización y la de inmunomodulación. Ajá. Cuando hablamos de metabolización, entendemos que precisamente la flora bacteriana lo que hace es coger los residuos de la comida, vamos a decirlo así, que ingiere un ser humano, y de ahí saca todo su provecho, y de ahí fabrica, y de ahí cambia, y de ahí modifica lo que sea. Nosotros sabemos que la flora bacteriana metaboliza lípidos, metaboliza hidratos de carbono, metaboliza proteínas, pero es que además sintetiza proteínas, sintetiza ácidos grasos de cadena corta que tienen mucho que ver en el ARN mensajero para cambiar órdenes de fabricación de proteínas, etcétera, que luego tendrán mucho que ver en el ADN. Es decir, todo ese proceso de metabolización de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, más otra serie de cosas como son los oligoelementos, el hierro, el calcio, el fósforo, el zinc, que también tienen un papel extraordinario en el intestino, o incluso las vitaminas. Pensar que la flora bacteriana es la que sintetiza, la que crea la vitamina K, por ejemplo, si estaríamos todos exsanguíneos si no tuviéramos esas bacterias que se encargan de producir de lo que comen, de esa fibra no absorbible, generan vitamina K. Luego, por tanto, fíjate qué importancia tiene toda la comida cuando de eso viven los microorganismos. Claro. Y con ese material que tú le das es con lo que fabrican. Claro, si les estamos cambiando mucho eso que yo como, que en términos, digamos, más rústicos podríamos decir que son prebióticos, es decir, de ahí saca el oligoelemento o el oligosacárido o el polisacárido o la fibra no vegetal, el germen vivo para poder vivir, esa es su comida, pues si todo eso lo estamos modificando, ¿cómo no se va a modificar todo lo que yo sintetizo y metabolizo? Claro que se está cambiando. Claro. Y eso influye, como bien has dicho, en nuestra salud o en nuestra enfermedad o en nuestro estado metabólico, porque se ha visto cierta relación con la obesidad. Total, ahora se están haciendo muchos estudios. Sí, lo que pasa es que, como yo siempre suelo decir, en este tema de la flora bacteriana, hemos abierto un libro y estamos leyendo el índice y nos quedamos un poco absortos de todo lo que puede ocurrir con la flora bacteriana. Y estamos en el primer capítulo que se llama Introducción, en donde hemos visto cómo se generan muchos papers, muchos artículos científicos, uno sobre el acné, otro sobre la dermatitis atópica, aquí hay 3 sobre la diarrea por antibióticos, aquí hay 4 sobre la erradicación del Helicobacter pylori, aquí hay una sobre la depresión o sobre la enfermedad de Parkinson, pero nos falta mucha evidencia. Nos faltan todos los demás capítulos que nos van a decir exactamente por qué la flora bacteriana produce lo que estamos sospechando que produce y por qué tiene las consecuencias clínicas o patológicas que tiene. Claro, tiene que ser muy difícil establecer una causalidad, ¿no? Porque de una manera o de otra, o sea, yo estuve cotilleando alguna cosa y ponía como que quizás se ha visto que hay relación si se presenta en la superficie de las vellosidades esta cosa, no produce directamente
directamente la enfermedad, pero cómo interactúa con la microbiota hace que tal, entonces quizá tienes síndrome de colon irritable. Yo qué sé. Efectivamente, y tienes toda la razón. La flora bacteriana colónica, que es, digamos, el gol estándar, la que más funciona, la que más funciones tiene y la más compleja, tiene actuaciones a 3 niveles la flora bacteriana. A nivel del epitelio, y por tanto de las microsidades y de la mucina, de ese moco que cubre el intestino, ahí ya empiezan a ejercer una función extraordinaria. Luego tienen en la propia capa, en la propia muscularis mucosa, en la primera capa del intestino, también tiene su segunda acción, pero es que luego pasa a las capas más profundas del intestino, donde tiene ya contacto con los vasos sanguíneos y con las placas de Meyer, es decir, con aquel sistema linfoide, con aquel sistema linfático, inmune, para quien no las conozca. exacto, y por tanto ahí desarrollan otro tipo de funciones, con lo cual evidentemente en dependencia un poco de cuál podría ser la lesión, si es a nivel superficial, a nivel media o a nivel profunda, se desencadenan acciones distintas. Por eso todavía hoy es tan complejo que no sabemos que tiene relación, sabemos que hay una asociación entre determinadas enfermedades y la flora bacteriana, y lo que nos falta es profundizar en saber por qué, cómo, cuál es el mecanismo último por el que se produce esto. Hay últimos estudios, por ejemplo, ahora sobre demencia de Alzheimer, también se ha relacionado mucho con la flora bacteriana, pero todavía no sabemos la asociación, pero no sabemos la causalidad. Por tanto, estamos todavía en el tema 1 y hay que avanzar mucho porque a veces nos pierde un poco la emoción y queremos sacar conclusiones un poco anticipadas. Calma, todo esto ya se descubrirá. Por poner algún ejemplo más, porque es que yo cuando lo leí, digo, me peta la cabeza que todo este tema de la microbiota se relaciona también con el autismo o con enfermedades como la depresión, que a priori dices que tiene que ver una cosa con la otra y claro, como comentas, puede estar totalmente relacionado. Pues fíjate, un dato simplemente, la histamina, la famosa histamina o la serotonina, por ejemplo, eso que llamamos la hormona de la felicidad, ¿sí? La serotonina la fabrican los microorganismos. Si no tuviéramos flora bacteriana intestinal nos quedaríamos sin serotonina, fíjate, sin hormona de la felicidad. Fíjate qué relación tiene. Se ha descrito ya hace varios años eso que llamamos eje intestino-cerebro, pero que no es solamente un eje, hay un eje intestino-riñón, un eje intestino-hueso, un eje intestino-sistema muscular. ¿Por qué? Porque somos todo uno, es decir, hay una relación total y absolutamente intrínseca, totalmente directa entre la flora bacteriana y todos los demás órganos del cuerpo, todos. Por tanto, nos podemos explicar que efectivamente en ese eje intestino-cerebro, en donde el segundo órgano más plagado de neuronas es el intestino, le está comunicando perfectamente al cerebro a través de esos neurotransmisores, muchos de ellos fabricados en la propia microflora bacteriana. Ese intercambio de información a través de neurotransmisores genera estrés, genera ansiedad, genera depresión, genera enfermedades neurodegenerativas. Es decir, volvemos a explicar lo mismo. Sabemos que hay una relación, sabemos que ahí pasa algo y nos falta todavía la investigación de Sherlock Holmes, de decir, esta es la razón, esta es la causa. Quizá dentro de 2 o 3 capítulos podamos leer eso. Hoy por hoy sabemos que sí que ocurre, que la depresión, la ansiedad, determinadas enfermedades neurodegenerativas tienen una relación clara, etiopatogénica, con la flora bacteriana. Wow. O sea, que eso que decíamos al principio de que si tu microbiota está feliz, tú también estás feliz, realmente va muy de la mano. Exacto, eso no se podría decir de otra manera. Acordaros de esa frase muy médica que decía mens sana in corpore sano. Bueno, pues ya hemos avanzado tanto que deberíamos decir microbiota sana, cuerpo sano, ¿no? Por eso digo que efectivamente, como ya hemos dicho, que no se puede vivir sin flora bacteriana, y que la flora bacteriana, al llevar tantos y tantos siglos con nosotros, lo que ha hecho simplemente es encargarse de unas cuantas funciones. Quitar esas funciones del ser humano hoy en día no se puede. Y por tanto, lo único que tenemos que hacer es estudiar exactamente más en profundidad cuál es la relación que está teniendo el gen de una bacteria o el gen de un virus con el gen del ser humano. ¿Qué relación tienen? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se transmiten la información? ¿Y qué información se transmiten? Y cuando esa información está alterada, ¿qué patologías me da, ¿no? Pero, insisto, igual hay que esperar un poquito más. Ya. Queda ahí. Yo creo que son 5 o 10 años. Digo, hablando de genes, ¿se ha visto alguna relación con el cáncer, por ejemplo? Sí, hay muchísimos estudios ya también escritos sobre el papel etiopatogénico en determinados tipos de cáncer, y no solamente en cánceres genéticos hereditarios, sino en cánceres de tipo degenerativo, de tipo ambiental, como pueden ser el cáncer de colon o cualquier otro tipo de cáncer que tiene que ver más con dieta, tabaco, alcohol, etcétera, todos esos factores de riesgo que conocemos, y efectivamente también hay una asociación. Es decir, estos análisis que se están haciendo nos ponen otra vez en relación y nos dicen, oiga, es que si usted hace esto con esta flora bacteriana
bacteriana, tal, de tal manera que, fíjate, se podría explicar que eso que hemos llamado ahora trasplante fecal, es decir, que intentar coger la flora bacteriana de un individuo sano y trasplantársela a un individuo enfermo con determinada enfermedad, oncológica o no, pues resulta que tiene sus consecuencias, tiene sus posibles beneficios. Por eso digo que sabemos que hay una asociación, sabemos que ahí ocurre algo y todavía no nos hemos enterado bien de cuál es la comunicación entre el oncogen y el gen, o qué es lo que modifica un oncogen para que empiece a reproducirse de esa manera. Has hecho spoiler con lo del trasplante de heces, José Manuel. Lo íbamos a explicar más tarde y has hecho spoiler. Yo, como pregunta de interés personal, ¿se ha visto algo de relación con la celiaquía? También. Bueno. Todas las enfermedades autoinmunes están también descritas, desde la diabetes mellitus tipo 1, pasando por las alteraciones del tiroides, como puede ser una enfermedad de Graves o un Hashimoto, pasando por la enfermedad celíaca, efectivamente, sí. Por eso, todo. Eso es. Todas las enfermedades autoinmunes tienen esa asociación, pero nos hemos quedado en esa asociación. Claro. Y abriendo así un nuevo tema que antes has metido un poco de cuñita, pero para explicar un poco, has nombrado la palabra disbiosis. ¿Qué es este término? La disbiosis es una alteración cuanti o cualitativa de nuestra flora bacteriana. En el momento que le podríamos llamar, para que nos entendiéramos, cuando nuestra flora bacteriana enferma, cuando no está bien por variabilidad de cepas, porque faltan especies, porque hemos arrasado con un antibiótico determinada flora. ¿Esto es de manera como puntual, no? ¿O es crónica? No, la disbiosis puede ser crónica. Vale. La disbiosis es simplemente una alteración de la flora bacteriana. Vale. Y esa alteración puede ser aguda, por ejemplo, por la toma de un antibiótico. Tengo anginas, me han mandado una penicilina. La penicilina sabemos que es un antibiótico bactericida o bacteriostático que puede ocasionar una aniquilación de microorganismos vivos, y como no distingue unos de otros, no distingue el estreptococo beta hemolítico del grupo A o del grupo B, no lo distingue de una Escherichia coli, todo lo que pase por allí se lo lleva por delante y por tanto altera nuestra flora. Pero podría ser una enfermedad autoinmune, un cáncer, una obesidad, que ya se ha producido precisamente esa alteración crónica de la flora bacteriana. Ya tenemos una flora disbiótica que es la que va a manifestarse luego en forma de enfermedad. Vale, una alteración. Y se ha visto que esta alteración, bueno, has hablado de los antibióticos, pero por ejemplo, hay otro tema que está saliendo mucho en TikTok, que es el tema del SIBO. ¿Esto es una disbiosis? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué es esto? Es una disbiosis que también, fíjate por dónde, ahora tiene muchísima fama, pero ya se empezó a describir en los años 60 y 70. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, los primeros artículos que escribieron algunos científicos americanos datan del 72, 74, quiero decir, y ya le llamaban SIBO, ya le llamaban sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Bien, lo único que ocurre es que efectivamente, como nuestro colon es el hábitat, digamos, fundamental en donde tenemos el 80% de la flora bacteriana, que es la que ejerce toda esa acción. Cuando le pasa algo al colon, tenemos dos opciones. O nos hemos caído con todo el equipo y hemos perdido toda esa funcionalidad que tienen los microorganismos colónicos, o los gérmenes del colon se intentan recuperar donde puedan. Y entonces hay algunos tipos de alteraciones, por ejemplo, las quirúrgicas, es decir, todas aquellas intervenciones quirúrgicas en donde nos hemos llevado por delante o todo el colon o parte del colon, o aquellas intervenciones del intestino delgado drásticas como asas ciegas, Billroths, etcétera, todo intervenciones, vamos a decir, cruentas, en donde hemos seccionado el intestino y nos hemos llevado parte del intestino. La flora que queda no tiene más remedio que, digamos, repoblar o intentar recuperar el máximo posible de campo para poder actuar. Y ahí es donde podríamos llamarlo del SIBO, es decir, sobrecrecimiento bacteriano fuera del intestino grueso, es decir, en el intestino delgado. Y esto ocurre, como digo, en patología quirúrgica. Lo que pasa es que ahora se está abriendo también una discusión sobre otras enfermedades que pueden provocar un sobrecrecimiento bacteriano. Y se habla de enfermedades autoinmunes, como puede ser la diabetes mellitus, que produce gastroparesia, produce parálisis de la motilidad intestinal y gástrica. Y esa parálisis de la motilidad puede ser que vaya poco a poco atrayendo a las células del colon, que precisamente están en el colon porque el colon no se mueve o se mueve poco, porque los microorganismos les pasa como a las ferias, no quieren montañas rusas, y el duodeno y el yeyuno son montañas rusas, se mueven mucho, entonces ellos prefieren estar en sitios un poco más apalancados, ¿no? Más calmados, ¿no? Claro, agua que eso me da es, agua calma, pequeñitas. Eso es, o un lago, un pantano que decimos, en vez de aguas bravas, ¿no? Pero cuando les hemos quitado el pantano y les hemos quitado el lago, automáticamente no tienen más remedio que vivir en el agua y por lo tanto tienen que repoblar las aguas bravas. Ahí sí que hay determinadas enfermedades que se están describiendo ahora que podrían provocar eso que conocemos con el nombre de SIBO. Pero ojo, cuidado, porque una cosa es el SIBO y otra cosa es
sacar al SIBO un poco de su letargo o de su lugar de origen y convertirlo en la enfermedad de moda, porque eso se llama redes sociales, es decir, eso se llama simplemente pues decir, pues mira qué bien me suena esto del SIBO, ahora todo el mundo que tiene esta patología, estos síntomas, tiene un SIBO. Calma, señores, calma, que hay ¿Está mucho cogiendo un que poco hacer. el sustituto del colon irritable que era antes? Sí, lo que pasa es que al colon irritable, colon espástico, síndrome del intestino irritable, porque ahora lo generalizamos sabiendo que ya no solamente le ocurre al colon, sino que le ocurre al intestino, son patologías funcionales. Es decir, estructuralmente no hay ningún daño, en esas pruebas que hacemos nosotros de imagen, TAC, resonancia y tal, no hay ningún daño, todo está perfecto, pero hay síntomas, no funciona bien lo que sea, y esta señora pues tiene alteraciones en la deposición, tiene alteraciones en la digestión, tiene hinchazón, eructación, flatulencia, tiene un montón de síntomas que se justifican por una alteración funcional. Y dentro de las alteraciones funcionales digestivas está el SIBO, pero está también el síndrome del intestino irritable o colon espástico o colon irritable, está el estreñimiento crónico habitual, está la diarrea habitual, está la dispepsia funcional, es decir, hay muchas enfermedades, el famoso síndrome de hipersensibilidad o de hiperabsorción del intestino. Es decir, hay tantas y tantas patologías que han ido apareciendo ahora precisamente porque son patologías funcionales y las hemos ido descubriendo poco a poco, que sería muy difícil, con síntomas vagos o inespecíficos como los que tienen nuestros pacientes, etiquetarles de alguna cosa en concreto. Para eso están las guías de práctica clínica. ¿Y por qué ha ganado concretamente el SIBO tanta importancia en las redes sociales? Yo creo que porque ha sido fácil, en todo caso, determinar mediante una prueba que no tiene todas las garantías científicas de poder hacerla en cualquier momento, que es el test del aliento. Hasta ahora sabíamos por aquellos descubrimientos en los años 80 de Warren del Helicobacter pylori, nos acordamos de cuando apareció el Helicobacter pylori, que era la causa de la úlcera de duodeno, que era la causa de la úlcera de estómago, que era la causa de alteraciones del estómago. Y fue erradicar esa bacteria, el Helicobacter pylori, y se nos fueron las perforaciones, se nos fueron las hemorragias digestivas, se nos fueron todo, porque efectivamente era causa. Y ahora lo que pasa es que estamos buscando lo mismo, la causa de todas estas patologías funcionales digestivas, y decimos, vamos a hacer un test de aliento, vamos a ver si estas bacterias que viven aquí expulsan este hidrógeno, yo lo puedo captar, lo puedo medir, y puedo decir mediante ese test del aliento que usted tiene un SIBO. Pero es que cuando hablamos de SIBO tenemos que darnos cuenta de que si nos hiciéramos todos un test del aliento, el 20% de los que no tenemos SIBO daría positiva la prueba. Es decir, el 20% de la población sana tendría SIBO y no lo tiene. Luego, por tanto, es porque nos falta todavía validez, sensibilidad y especificidad de esas pruebas. La única prueba que nos podría confirmar un SIBO es una prueba cruenta, que sería una biopsia directa del intestino delgado, para saber efectivamente, para poder medir el genoma de esa zona, para saber la cuantificación y cualificación de los microorganismos que viven allí, para poder decir, sí, aquí se ha producido una alteración de familias, una alteración de especies, una alteración en la cantidad, eso que llamamos unidades formadoras de colonias, que es como medimos la cantidad de los microorganismos, y por tanto ahí sí que podríamos decir, pues puede tener un SIBO. Pero mediante un test del aliento que todavía no tiene la sensibilidad y especificidad tan alta como para decirnos si la tiene, la prueba sale positiva, y si no la tiene, la prueba sale negativa, todavía no la tenemos. Y por tanto ahora está más en las redes sociales, y por eso muchos pacientes, normalmente mujeres jóvenes, porque es donde afecta, digamos, es un nicho de factor de riesgo de gente que suele tener problemas de tipo funcional digestivo, como intestino irritable, como dispepsia funcional, etcétera, acuden a la medicina privada, que sí que hace este tipo de pruebas, y automáticamente todo el mundo tiene SIBO. Entonces, lo que decimos los médicos es un poco de prudencia, déjenos avanzar un capítulo más en el libro, y ya me enteraré yo exactamente de cómo podemos diferenciar un SIBO de una dispepsia o de un síndrome de intestino irritable, que en principio parecería un poco más dificultoso de lo que se quiere hacer pensar a la población. Pues a mí, José Manuel, me parece que a veces la medicina está dando un poco palos de ciego, porque llega gente con síntomas pues muy inespecíficos, mujeres jóvenes, tal, con mucho problema gastrointestinal. Hay una frase, que no sé si la conoces, que es: todas las mujeres guapas tienen problemas gastrointestinales, porque hay mucha gente que de verdad tiene, o pues le cuesta mucho digerir, lo que sea. Entonces, que a veces desde medicina damos palos de ciego porque no sabemos qué está ocurriendo de verdad. Sí,
comentábamos hace un ratito lo de la patología funcional digestiva, es decir, cuando no hay nada orgánico, cuando las pruebas complementarias no nos están enseñando qué es lo que se tiene, todo parece normal y sin embargo hay clínicas, sin embargo hay flatulencia, hinchazón, saciedad, alteraciones en la deposición y la gente está insatisfecha, tiene una mala calidad de vida. Ahí evidentemente entramos a describir todas aquellas patologías de carácter funcional que nos pueden describir más o menos esos síntomas. Puede ser una dispepsia, un síndrome del intestino irritable, el famoso SIBO, pero pueden ser otra serie de patologías. Y por tanto, lo que hay que hacer es empezar a descubrir mediante una buena anamnesis, una historia clínica con el paciente, qué tiene, qué no tiene, qué le falta o qué le deja de faltar, para encuadrar la patología en un diagnóstico un poco más certero, ¿no? Pero es verdad, en medicina manejamos muchísimo, como sabéis, la incertidumbre, y esa incertidumbre es lo que genera malestar en el paciente. Por tanto, contra más nos acerquemos al paciente y le resolvamos dudas, más satisfecho irá. Es cierto que por eso el SIBO quizá ha causado tanto revuelo, porque ha sido darle nombre a una situación de incertidumbre para el paciente. Efectivamente, siempre que le ponemos etiqueta a algo, la gente ya se dice, bueno, ya no sé, o por lo menos ya voy entendiendo un poco lo que me puede pasar, ya me ha dicho este médico que lo que tengo es esto, y eso genera ya por sí solo una mejoría del estrés, de la ansiedad. Pero no nos deberíamos quedar ahí. El SIBO sigue siendo una patología todavía que en fase de descripción, en fase de extensión. Se conoce el SIBO desde hace muchos años para determinados tipos de pacientes, pero de ahí a pensar que poblacionalmente tiene una prevalencia muy alta, insisto que todavía es un poco prematuro. Ya, de momento lo podemos usar como placebo, ¿no? Bueno, digamos que es el famoso diagnóstico de moda, el que está en las redes sociales, el que a todo el mundo le gusta aplicárselo porque explica un poco mi sintomatología inespecífica gastroduodenal, pero no todo es SIBO, y por tanto hay que volver otra vez al sendero de la cordura, al sendero de la reflexión y de saber de la medicina basada en la evidencia. ¿Quieres que volvamos a la caca? Yo quiero hablar de caca, porque como bien has nombrado antes, José Manuel, hay la opción de hacer un trasplante de heces, porque claro, lo más sencillo es pensar, si esta microbiota y lo que está aquí en mi intestino me está causando mal, ¿por qué no quitarlo, poner algo nuevo? Y entonces podría funcionar bien, ¿no? Claro, eso se ha demostrado en los estudios. De hecho, aparte de, aunque solamente en medicina reconocemos una indicación clara, que es la diarrea por Clostridium difficile, aquella bacteria efectivamente que se hace resistente y que no hay manera de erradicarla y que nos está ocasionando una alteración, un quebranto de la calidad de vida, precisamente por las diarreas que produce, ya se ha demostrado que efectivamente la única manera de combatir esa bacteria, ya que los antibióticos no funcionaban, era un trasplante de heces. Y se ha visto efectivamente que es enormemente eficaz, enormemente efectivo. Pero claro, no nos hemos quedado ahí. Se está estudiando el trasplante de heces, el trasplante fecal, en recién nacidos con determinadas enfermedades, en adultos con otras enfermedades, es decir, en un elenco de patología mucho más amplio, un abanico de enfermedades mucho más amplio, y todavía nos faltan estudios de seguridad, porque hay que saber que esa flora bacteriana que vamos a trasplantar va a ir con su carga genética y va a empezar a interaccionar en el nuevo huésped de una manera distinta o diferente, y por tanto no sabemos a largo plazo qué efectos puede tener. Por tanto, nos falta todavía bastante información como para poder asumir que es una terapia para determinadas otras enfermedades que no las que tienen hoy por indicación. Claro, el medio para estudiar eso entiendo que es prueba y error, ¿no? O sea, no hay otra forma. Experimento puro es probar. Evidentemente, como sabes, los ensayos clínicos tienen fase 1, 2, 3 y 4. Solamente en la fase 3 y 4 es donde interviene el ser humano. En la fase 1 y 2 es una fase primero en laboratorio y en todo caso en animales de experimentación. Y entonces, evidentemente, hay que empezar a hablar en animales de experimentación. Hay que ver que aquello va teniendo sus efectos, que es seguro, que se puede, por tanto, empezar a hacer un estudio de investigación en seres humanos. Y en fase 3 empezamos ya con seres humanos, o en fase 2 empezamos con seres humanos y vamos viendo efectivamente la seguridad y la eficacia. Hay que demostrar que es eficaz para lo que se quiere hacer y que es seguro, si no, no tendría ningún sentido. Y si termina la investigación, si al final terminamos con una fase 3 totalmente positiva, pues podemos empezar a hacer ya pruebas fuera de lo que es el ensayo clínico, ¿no? Ya, oye, pues hablando de experimentos, me gustaría compartiros un estudio que leí que fue un poco el que me rompió la cabeza. ¿Qué cuentas? ¿En serio, Sí, Xavi? no os lo he contado nunca, No, ¿verdad? no lo has contado nunca. Pues a ver si lo explico bien y breve. Estos son unos ratones que son genéticamente idénticos
y entonces a uno le trasplantaban microbiota de una persona obesa y a otro le trasplantaban microbiota de una persona delgada, y dándoles exactamente la misma dieta se veía que al que le habían trasplantado la microbiota de persona obesa engordaba, mientras que el otro se mantenía el normopeso, vamos, o sin engordar. Qué fuerte que me estás contando, No Xavi. lo sabías, No ¿verdad? tenía ni idea. Pues aquí vengo para Qué contártelo. fuerte. Pues ocurre. De hecho, estábamos comentando antes las acciones que tiene la flora bacteriana en el ser humano. Y evidentemente una de ellas es la metabólica, de tal manera que sabemos que efectivamente genera neurotransmisores que tienen acciones sobre determinados sistemas hormonales y que apagan y encienden interruptores y que por tanto pueden ser una de las posibles causas de la obesidad. Hoy en día la obesidad es una enfermedad multisistémica, multivariable, y por tanto es difícil saber exactamente qué es lo que está produciendo más o menos obesidad. Pero sí que es verdad que la flora bacteriana sí que ha demostrado que tiene esas acciones, ¿no? Y por tanto ese experimento lo que nos está diciendo es que la carga etiológica de la flora bacteriana está muy asociada, muy relacionada con la aparición de obesidad. Lo que nos falta es el capítulo 2 de decir exactamente cuáles son los mecanismos por los que se produce esa obesidad para poder incidir directamente sobre ellos, ¿no? Pero que los estudios están en marcha y que en muy poquito tiempo, seguramente en menos de 5 años, tendremos respuestas en el campo de la obesidad. Claro, es que ahora estamos tratando la obesidad como una enfermedad metabólica, que si la leptina y los inhibidores y todo eso, y si luego resulta que es una enfermedad de la microbiota, cambiaría completamente el paradigma de la obesidad. O no, y simplemente lo que hemos añadido es un agente nuevo. Es decir, podría ser que todo lo anterior fuera válido y que fueran precisamente esos que generan los neurotransmisores, la comunicación intercelular, o esos que están induciendo o inhibiendo hormonas o receptores hormonales, son precisamente la flora bacteriana. Claro. Es decir, lo que nos falta es ubicar a este agente etiológico, flora bacteriana, en el contexto que ya sabemos fisiopatológico de la obesidad. ¿Qué papel tiene, en qué nivel actúa y cómo podemos actuar sobre ese nivel? Ya. Y me gustaría retomar un poco antes que hemos hablado de los antibióticos, porque si bien es verdad que hay muchas infecciones que vienen desde fuera, ¿no? Bacterias o virus, bueno, bacterias sobre todo hoy, que nos colonizan y nos provocan una infección, hay veces que también vienen de dentro las propias infecciones, porque se produce una disbiosis o como comentabas antes, o que esas bacterias que a veces son buenas para nosotros, en ocasiones también pueden ser malas. Se convierten en patógenos, efectivamente. Hay flora saprofita, flora que nos beneficia o nos beneficiamos, como decíamos al principio, simbiosis, y que por alguna razón, algún factor, algún cambio que se ha producido en la flora bacteriana empieza ya a actuar de otra manera y actúa ya como los parásitos, es decir, se vuelve rebelde. Pensemos, por ejemplo, en una bacteria muy conocida por la población, la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria saprófita que tenemos también todos en el ser humano y que en determinadas ocasiones puede convertirse en patógena frente a determinados factores de riesgo, frente a determinados determinantes, valga la palabra, pues se vuelve loca y empieza a ser patógena. Eso puede provocar una infección que llamaríamos endógena, es decir, provocada por nuestra propia flora. Suele ser raro, no es lo habitual. Lo habitual es que los gérmenes de fuera, esos gérmenes patógenos que esta flora bacteriana nuestra no dejaba anidar, aniden por cualquier causa y nos produzcan una enfermedad. Vale. ¿Y los antibióticos tendrían relación en esta posibilidad? Directa. Los antibióticos sabemos que matan seres vivos, matan microorganismos. Exacto, es que el antibiótico nació con la idea de que matara al germen responsable de. En medicina, cuando estudiábamos la enfermedad tuberculosa, la sífilis o cualquier otra enfermedad, sabíamos qué bicho era, qué microorganismo el que producía esa infección. Y el antibiótico, pues precisamente nos demostró que se cargaba, que mataba, que aniquilaba a ese germen. Pero claro, pensemos que cuando tomamos un antibiótico de amplio espectro, pues puede ser que mate a ese bicho, pero seguramente está matando también a todos los de alrededor. Quizás no solamente va encaminado frente a una especie, o ante una cepa, o ante un género, sino que está arrasando eso que llamamos antibióticos de amplio espectro, que tienen varios espectros en especies, y nos está arrasando la flora bacteriana. Pongamos el ejemplo de la flora bacteriana en el caso del Helicobacter pylori. En el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori damos 3 antibióticos de amplio espectro o 2 antibióticos más bismuto. Imaginaros el chillido de toda la colonia de microorganismos cuando les cae encima todo eso. Pues la disbiosis está asegurada. Por eso es muy importante saber efectivamente qué papel juega el antibiótico, cuándo darlo y cuándo no. Claro, matando a diestro y siniestro así fácil. Arrasando como en la Edad Media. Pero es un poco, funciona, pero es matar moscas a cañonazos un poco. Claro, por eso muchas veces ahora actuamos frente al antibiótico primero con el tema de las resistencias, que es muy importante y por tanto hay que hacer conciencia a la sociedad. Vamos a hacer un poco de spam porque hicimos ¿Sí? un episodio sobre resistencia
resistencias con ¿ves? José Ramón Paño, escuchadlo, muy interesante, ya puede ser. Pues entonces ya no digo nada de las resistencias, pero efectivamente eso que llamamos amplio espectro o espectro reducido, pues evidentemente hay que utilizar el espectro reducido porque sabemos que mata menos especies o menos géneros, y hay que utilizar eso que ahora también está tan de moda que llamamos pautas cortas, es decir, utilizar un antibiótico 3, 5 días en vez de los tratamientos que hacíamos hace 20 o 30 años de 7, 10, 15, 25 días, ¿no? Por tanto, hay que ir adecuando un poco lo que sabemos ahora de los antibióticos y lo que sabemos ahora de la flora bacteriana y la interacción que tienen. O sea, la mínima dosis, el mínimo tiempo y para lo más concreto que se pueda para que no sea un cañón contra una mosca, Exacto, sino un... contra más selectivo se sea, contra menos espectro se sea y que ese espectro sea el de la bacteria perjudicial, perfecto. ¿Y en el plan de futuro de los antibióticos existe algo de esto? ¿Que se estén haciendo antibióticos súper selectivos contra algo? Se están haciendo, de hecho ya utilizamos en la clínica diaria, vamos a decirlo así, en la clínica de las consultas de todos los días, se están utilizando antibióticos ya de espectro más reducido. Pero es verdad que el tema de los antibióticos es un problemón, ya lo habíais hablado en el tema de resistencias, primero porque la investigación es pobre, es parca, no generamos nuevos antibióticos y no sabemos cómo combatir contra esos gérmenes que ya son resistentes. Si la investigación va más lenta, no tenemos muchos antibióticos y la resistencia está aumentando, tenemos un auténtico problema. Claro. Por tanto, hay que volver otra vez a la política de uso racional, uso adecuado del antibiótico. Perdón, no, iba a pasar capítulo, ¿eh? Sí, iba a decir, tenemos que hablar del tema... sin salirnos de la introducción, que es este libro que estamos haciendo hoy, pero sí, tema prebióticos, probióticos y posbióticos, ¿no? Así ibas es. por ahí. Y es que, bueno, antes lo mencionabas un poquito con el SIBO y que nos podrías contar qué diferencia hay, porque los probióticos creo que todo el mundo los ha escuchado, pero también hay prebióticos y posbióticos. Y simbióticos. El probiótico, claro, y más cosas. El probiótico es el microorganismo vivo que a una dosis adecuada ha demostrado un beneficio para la salud. Esos tres conceptos tienen que quedar claros, porque a veces le llamamos al yogur probiótico o le llamamos a los alimentos fermentados probióticos. El probiótico tiene que cumplir las tres premisas. Tiene que ser un microorganismo vivo, por tanto, no valen los muertos o las fracciones, eso es un posbiótico. El probiótico es un germen vivo, tiene que tener una dosis adecuada, tiene que estar pautado y tiene que tener una evidencia científica de que tiene un beneficio para la salud, en tal o en cual patología. Si no cumple esos tres criterios, no es un probiótico. ¿Y qué es entonces? Sería otra cosa, sería un alimento fermentado, sería vale. una sustancia fermentada, sería una proteína, sería, por ejemplo, como pasa con los yogures y demás, serían alimentos fermentados que sí que tienen carga biológica, sí que tienen gérmenes vivos, pero no tienen la cantidad adecuada ni la evidencia científica para una enfermedad concreta. Por tanto, las tres patas de la mesa tienen que estar, si no la mesa se cae. Las tres patas, gérmenes vivos, dosis adecuada y evidencia científica de que benefician, tienen un beneficio para la salud. Los prebióticos son eso que decíamos que era la fibra vegetal, la comida de los probióticos. La comida de los microorganismos es el prebiótico, que suele ser oligosacáridos, polisacáridos, fibras vegetales no absorbibles, etcétera, que es lo que le llega al colon no absorbido por el resto del tubo digestivo y es precisamente lo que aprovechan los microorganismos vivos que hay en el sitio, en el colon. Y el simbiótico es la unión en un complemento alimenticio de los probióticos y los prebióticos. Un posbiótico es otra cosa distinta porque no es un ser vivo, no es un microorganismo, es parte de un microorganismo, es una molécula metabólica de ese probiótico, o sea, de ese germen vivo, es una proteína de ese germen vivo que tiene otras acciones, que tiene una acción concreta, pero no es un organismo vivo, es otra cosa. Y por tanto, si no es organismo vivo, no es probiótico. ¿Y qué función tendrían los posbióticos? Los posbióticos tienen a veces muchas cargas. Imagínate, simplemente por poner un ejemplo, un probiótico genera ácidos grasos de cadena corta o genera en el metabolismo genera algunas sustancias que luego tienen una actividad porque van a ir a un receptor o van a ir a un órgano diana a ejecutar esa acción. Eso ya no son gérmenes vivos, esos son, digamos, partes metabólicas, son partes de proteínas, son partes de un microorganismo, son partes, pero que tienen una acción, todavía tienen capacidad de modificar algo. Eso es un posbiótico. O sea, bueno, es un tema de mucha importancia porque, bueno, tú has escrito una revisión, que la tengo aquí mismo, para los médicos de familia, para actualizarles un poco sobre este tema, porque es verdad que llega mucha gente a consulta, ¿no?, preguntando sobre los prebióticos, posbióticos, todo este trabalengua de cosas, porque cada vez lo quieren comprar más, creen que tiene beneficios para la salud, y los médicos de familia
bueno, al igual que todos. No, quizá les falta un poco de actualización de información sobre este tema. ¿Por qué la gente quiere comprar esto tanto? Es un tema nuevo, es un tema candente, decíamos lo del libro, hemos abierto el capítulo 1 y en el capítulo 1, al final del capítulo 1 ya nos dicen, pues cuando hablamos de flora bacteriana, ojo que tenemos ahí una cosa que llamamos probiótico, que son los mismos microorganismos que te los podemos implantar y puedes obtener precisamente esa variabilidad de gérmenes que te falta, esa colonia que te faltaba, ese equilibrio de la flora que te faltaba y te lo vamos a poner. Eso es un probiótico. Por tanto, eso, digamos, ha llamado la atención de la sociedad, como hablábamos también del SIBO, que parece que hacemos oreja a algunas cosas, y lo hemos sacado un poquito de contexto, de tal manera que ahora hay una fiebre, hay, digamos, ¿cómo se diría? Una ola de probióticos. Todo el mundo va a las farmacias, todo el mundo sabe qué comprar, todo el mundo sabe qué comprar en los supermercados porque ponen en el yogur no sé qué, y como ponen la palabra probiótico ya está, esto es beneficioso para mí que tengo, yo que sé, un esguince de muñeca. Calma, calma. Los probióticos son probióticos precisamente porque han demostrado un beneficio para la salud en alguna cosa concreta. En una diarrea aguda, por ejemplo, la diarrea estacional, lo que llamamos la diarrea aguda infecciosa viral, o en la diarrea provocada por antibióticos, o en la erradicación del Helicobacter pylori, etc. Hay siempre una patología, hay siempre una alteración, que es la que justifica que se ha demostrado que esa cepa, esa especie, ese género va bien para eso. Por tanto, no se trata de consumir probióticos por consumir probióticos para que me dé más belleza, mejor mucosa intestinal o mejor inmunomodulación. Se trata de ir un poco también, como decíamos antes en el tema de la flora bacteriana, despacio, poco a poco, porque hay que saber exactamente qué probiótico, qué cepa, qué géneros o especies tiene y para qué lo estoy utilizando. Y esa era un poco la actualización para los médicos de familia, porque tengamos un poco la idea, más que nada por explicarle a la gente, porque la gente viene con ideas preconcebidas a veces un poco erróneas, ¿no? Era por ampliar un poco la información. A los que nos estáis escuchando en directo, lo vamos a dejar por aquí. Os recordamos que, bueno, si queréis seguir un ratillo más con José Manuel, que nosotros seguiremos, estamos en YouTube, Spotify, nos podéis seguir y dejarnos un comentario que nos ayuda mucho y nos vemos por ahí. Besitos. Así que, José Manuel, yo te quería preguntar, con el tema de que sacabas de los yogures, por ejemplo, que hablan de probióticos, pero como has dicho, no hay seres vivos, o sea, no cumplen ese requisito de probiótico. O sí, porque el yogur, al ser fermentado, tiene gérmenes vivos, puede tener lactobacilos y los puede tener vivos, pero oiga, ¿y los tiene en la dosis adecuada para esta patología? Es decir, hemos demostrado que tal o cual enfermedad mejora con esta cantidad de probióticos, con esta especie y tal que usted me anuncia en el envase del yogur. No es un probiótico, porque los 3 ítems que hay que cumplir siempre en un probiótico son, tiene que haber claramente un beneficio para la salud. Sí. Tiene que haber una dosis adecuada y tenemos que especificar efectivamente qué especie, qué tal cual. Claro, y a veces no se cumple. Sin embargo, sí que parece que ahora plagado de probióticos todas las etiquetas de los alimentos. Sí, ahora incluso el chorizo de Tarazona también lleva probióticos. Lo digo cualquier cosa, como decíamos antes de la alergia de la calabaza calva de Birmania. Sí. Ahora cualquier cosa es, como decíamos hace 8 o 10 años, discutíamos por los bios. Todo lo que se llama bio parece que es bueno. Sí. O todo lo que se llama light parece que es mejor todavía. O todo lo que se llama no, oiga, mire, esto es marketing publicitario, esto es marketing de empresas que ellos tienen su estrategia empresarial para poder llegar a la ciudadanía. Pero una cosa es que nos digan las cosas que quiera decir la empresa y otra cosa es que todo lo que dicen sea cierto o se haya podido demostrar. Claro. Por tanto, el probiótico es un probiótico, el yogur es un yogur y los alimentos fermentados son alimentos fermentados, sea un queso... Y la calabaza calva de Birmania es una calabaza calva de Birmania. Nos pongamos como nos pongamos. Tengo una pregunta sobre un alimento en concreto que es la kombucha. Sí. Que no sé si tienes algo de información al respecto, porque es verdad que es realmente, bueno, simplemente esté fermentado con bacterias. Exacto. Son alimentos fermentados, como el kimchi, o no sé cómo se llama, el kimchi. El kimchi. Es decir, hay 8, 10 o 15 productos que aquí en el mundo occidental, 1 o 2, kefir y yogur, en otras partes del mundo tienen otros sí. alimentos fermentados o que fermentan, que ha sido el medio de conservación de toda la santa vida de nuestros antepasados. Es decir, el pan lo tenían que fermentar para que durara, o los alimentos los tenían que fermentar, y gracias a esa capacidad de mantenimiento del microorganismo vivo mantenía el producto, si no se echaba a perder, ¿no? Pero una cosa es el alimento fermentado
y otra cosa es un probiótico. Por tanto, aunque pueda coincidir en algún momento un probiótico con un alimento fermentado, vamos a separarlos, no es lo mismo. Un probiótico es un probiótico, es una sustancia que tiene que cumplir 3 requisitos. Microorganismos vivos a una dosis adecuada y un beneficio para la salud. Se lo van a aprender al final. Claro, es que hay que insistir mucho en eso porque vamos mucho a las farmacias, totalmente. vamos mucho a las tiendas, vamos mucho a muchos sitios y, como decías, el chorizo de Tarazona no es un probiótico. ¿Hay diferencia entre los probióticos naturales y los de farmacia? Sí, los productos de una naturales, herboristería o- claro, los productos naturales no están fabricados. Digamos que no han recibido un proceso de industrialización. Vamos a una farmacia, le pedimos a un farmacéutico, recomiéndame para una diarrea, por ejemplo, un probiótico. Y él, sabiendo lo que sabe, dice, pues mira, esto es un probiótico porque tiene beneficio para la diarrea, tiene esta dosis adecuada en unidades formadoras de colonia y tiene esta especie, un Lactobacillus rhamnosus de la cepa GG. Oh, pues mira, me ha dado esto. Esto no viene en los alimentos fermentados. O sí, en algunos, pero podría ser otra cepa, podría ser otra especie. Por tanto, los alimentos fermentados se fermentan con microbios de la naturaleza y lo que hacemos en la farmacia es prepararlos industrializadamente para que cumplan los requisitos adecuados y puedan llegar a utilizarse por los seres humanos. Por tanto, el criterio fundamental de seguridad. Oiga, ¿usted si se toma un probiótico se puede enfermar? En general, no. Ya. Hay algunos casos, como decíamos antes, en donde mejor no utilice usted probióticos. A mí me gustaría lanzarte un titular que nos dijiste tú preparando la entrevista y es que comentabas que el 70% de los probióticos vienen en dosis subterapéuticas. Claro, si decimos que tiene que ser el probiótico un microorganismo vivo y a una dosis adecuada, si lo que hacemos es meter en un envase un probiótico con una dosis que no es la que el ensayo clínico, el estudio de investigación ha demostrado que es eficaz para una diarrea, por ejemplo, 1 por 10 elevado a 12 de Lactobacillus rhamnosus GG para el tratamiento de la diarrea. Si ahora usted me da 1 por 10 elevado a 3, oiga, usted me está engañando, usted me está dando muchísimos menos millones de microorganismos lactobacilos para mi diarrea, posiblemente no me haga nada. Luego, por tanto, hay que saber también la dosis. Eso que pone en los envases UFC, unidades formadoras de colonias, que se suele describir con un logaritmo 1 por 10 elevado a 5, a 10, a 15. Por debajo de 8, yo casi diría no lo coja usted. Vale. Por encima de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya tiene los millones de habitantes, los millones de microorganismos necesarios para que cumplan la función que han demostrado en los estudios, ¿de acuerdo? Claro, sí, me parece fuerte que un porcentaje tan grande como es el 70% se pueda vender sin porque estás vendiendo agua prácticamente o humo, no estás Claro, vendiendo pero son nada. las técnicas del marketing. Si nosotros entráramos ahora, no iba a decir en una farmacia porque se pueden molestar los farmacéuticos, pero vamos a decir que entramos ahora en una tienda y que tiene ahí una exposición de lo que llaman probióticos y empezamos a hacer una inspección. Oiga, esta cepa o esta especie, ¿en qué estudio lo relacionaba con la diarrea que usted lo vende para la diarrea? Ah, es que no tengo ningún estudio. Ya, si usted no tiene ningún estudio, si usted no ha demostrado nada, ningún beneficio para la salud, ¿cómo lo vende como probiótico? Oiga, este otro probiótico tiene 1 elevado a 5 unidades formadoras de colonia. Bien, pero usted lo está utilizando ¿para qué? Para un estreñimiento, bien, pero es que en el estudio hablábamos de que la dosis era el doble. Entonces, seguramente no le hará nada. Y así podríamos seguir con tantos y tantos probióticos que se han fabricado, se han industrializado y se han puesto a la venta del público, que claro, habría que llamar, esto es como cuando hablábamos de las etiquetas de los alimentos en los supermercados. Oiga, mire usted cuánto azúcar tiene, mire usted si lleva o no lleva gluten, mire usted si lleva los gramos que dice que lleva. Es decir, se trataría de que el usuario empezara a reconocer aquello que realmente quiere de lo que realmente le quieren vender, Pero- que no es lo mismo. ¿Podríamos darle algún tip para esa persona que va a comprar un probiótico y dijera, vale, check, este es bueno? 3 pilares tienen los probióticos. Tres pilares básicos de la definición. Claro, pero Si no, en no la- los cumple, en la cero. caja te lo pone todo. Sí, lo debería poner. En algunas cajas no. Y por tanto, aquel probiótico que te vendan en donde no venga clara la especie, el género, la familia o la cepa, con la dosis que lleva, estamos ya, O sea, digamos... mirar dosis y género. Dosis, cepa. exacto. Y luego, evidentemente, alguien nos tiene que asesorar para la patología para que lo queramos tomar. Claro. Si alguien entrara, por ejemplo, en una farmacia y dijera, oiga, es que lo quiero porque me he quedado calvo.
a ver si me crece el pelo. Pues oiga, no tenemos estudios todavía como para saber si esta cepa o esta otra o esta especie o esta dosis hace algo para el crecepelos, ¿no? Luego, por tanto, no le voy a recomendar un probiótico porque lo estaría engañando, ¿no? Pues lo mismo, de la misma manera que estamos engañando si le damos a un calvo para que le crezca el pelo un lactobacillus, pues le estaríamos engañando si tiene una vaginitis candidiásica, que se ha demostrado que el lactobacillus rhamnosus o acidophilus va de maravilla, pero le estamos dando una dosis que es infrautilitaria, es decir, una dosis muy baja, que ya ha demostrado los estudios que ahí no hacemos nada, que tiene que ser mucha más cantidad. Por tanto, el fraude se produce en los conceptos definitorios del probiótico. Está tan de moda el probiótico, pasa como con el SIBO, que ahora todo es SIBO, todo es probiótico, todo es probiótico. No, oiga, no. Todo tiene que cumplir una serie de normas. Asegúrese o asesórese. Ya. Y con eso me gustaría lanzar un segundo titular. Adelante. Que también es tuyo, y es que comentaste que estamos utilizando probióticos para solucionar problemas que son de dieta. Por ejemplo, claro, cuando una persona va a una farmacia, a una consulta del médico de familia o de enfermería y refiere una serie de síntomas, es muy fácil decir, pues como tengo malas digestiones, eso que llamábamos dispepsia, pues me va a ir de maravilla un probiótico. Vamos a ver primero qué enfermedad tiene, vamos a ver qué dicen las guías de práctica clínica sobre cuáles serían las cepas más utilizadas en estos estudios, Lactobacillus acidophilus o Saccharomyces boulardii o cualquier otro germen, y vamos a ver la cepa exacta y la dosis adecuada. Con esos criterios definitorios yo le puedo asegurar a usted que este probiótico tiene un efecto beneficioso demostrado para la salud. Y no se lo doy a ciegas como diciendo pruebe usted a ver si hay suerte y le hace algo o no le hace nada. Vale, nada, yo era por abrir un poco el último bloque, que es... Vale, adelante. Ya que hemos hablado de la microbiota, que es la disbiosis, bla, bla, bla. ¿Cómo cuidamos nuestra microbiota? Fácil y difícil y compleja la pregunta, pero la respuesta en todo caso podríamos hacerla un poco más sencilla diciendo que si hemos dicho que la flora bacteriana crece con nosotros en el nacimiento a través de la madre y la vamos completando a través de la infancia con el medio ambiente y fundamentalmente dieta, pues lo que tenemos que hacer para cuidarla precisamente es seguir teniendo unos hábitos de vida sanos y una alimentación completa y sana, porque de lo que comemos va a recibir la flora bacteriana. Por tanto, todo eso que llamamos dietas restrictivas, eso que llamamos dietas hiperproteicas, eso que llamamos dietas de no sé qué, de no sé cuánto, seguramente me estará modificando la flora bacteriana, que no estaba acostumbrado cuando ya era niño a hacer este tipo de dietas. Por tanto, seguimos siempre teniendo una dieta sana, una dieta, digamos, tradicional, que es la que hemos consumido en este país todas las familias, toda la santa vida, y que es a la que está acostumbrada nuestra flora bacteriana para intentar empezar a evitar esas intolerancias de la calabaza calva de Birman. Nunca mejor dicho que somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Lo que se come se cría. Lo decía Grande Cobian hace mucho tiempo con el famoso estudio de 4 países que hizo Ángel Chase, ya no me acuerdo. Ángel Chase hizo un estudio de 7 países y es el que demostró que la dieta mediterránea precisamente era la que menos morbimortalidad tenía, de tal manera que cuando juntó 7 países distintos se dio cuenta de que los longevos vivían mucho más en la zona mediterránea y dijo, aquí hay algo que hace que la gente sea más mayor. Ángel Case, aún lo tengo rondando por la cabeza. Bueno, pues este señor demostró que efectivamente la dieta italiana, la dieta francesa o la dieta del Mediterráneo era mucho más sana que la dieta nórdica, por ejemplo, o la dieta oriental, y que por tanto tenía menos mortalidad. Así que nuestra dieta de toda la santa vida, aceite de oliva, nuestras cucharas de toda la vida de nuestras legumbres, nuestras verduras, que hay que acordarse que esas son las que llevan la fibra que va a dar de comer a nuestra flora bacteriana, todas esas cosas. Eso es el prebiótico. De hecho, en un congreso que estuvimos hicieron mucho hincapié en la dieta mediterránea y hablaban de que lo usaban como tratamiento para algunas enfermedades intestinales en otros países donde no era tan común, y que tanto la dieta como el ejercicio son tratamientos propiamente dichos, que a veces no los menospreciamos, pero tendemos mucho a la medicación, al no sé qué, cuando en verdad es que hacer ejercicio o comer de cierta manera puede favorecer tanto a tu salud como un medicamento. Totalmente cierto. De hecho, entran a formar parte de lo que llamamos la prescripción del médico. Es decir, el médico no solo puede prescribir una pastilla, un inyectable o un vial, tiene que prescribir ejercicio físico, por tanto tiene que tener conocimientos de ejercicio físico, qué tipo de ejercicio físico, cuántas calorías tiene usted que gastar, qué tipo de ejercicios de fuerza, de resistencia cardiovascular puede hacer, y lo mismo en la dieta. Deberíamos prescribir dieta sana y por tanto enseñarle a la gente que determinadas comidas le pueden sentar mal. Por eso tenemos ahora tanta, digamos, morbilidad digestiva.
Ya, pues oye, yo creo que aprovechando que somos parte de la dieta mediterránea, ¿no? Habría que recuperarla un poco. Totalmente. Y oye, José Manuel, por ir llegando un poquito al final, comentabas durante toda la entrevista que estamos en la introducción de este mundo que va a ser la microbiota, de este libro. ¿Nos podrías augurar un poquito cómo ves el futuro de los capítulos que vienen? Yo estoy convencido que el tema de la flora bacteriana, el tema de las biotas y del genoma de las biotas, el metagenoma, va a cambiar en cuestión de 5 o 10 años, va a cambiar radicalmente la medicina. Eso que llamamos un cambio de paradigma, un cambio tal. Igual que años antes Virchow ya nos enseñó el cambio anatomopatológico, cómo cambiaba el ser humano, ¿no? Ya no éramos humores, ya no éramos espíritus, éramos una cosa más palpable. Es seguramente la flora bacteriana, toda esta carga genética y toda esta carga de acciones que nos está pasando la flora bacteriana, va a cambiar también la manera de ver el ser humano, tanto sano como enfermo. Luego, yo estoy convencido que en 5 o 10 años empezaremos a ver ya estudios categóricos, estudios de evidencia científica, en donde no solamente describiremos los pasos fisiopatológicos o etiológicos de las enfermedades, sino que propondremos seguramente tratamientos ya no solamente con trasplante fecal, sino con probióticos o con, digamos, tratamiento de la propia flora bacteriana. Muy bien. Pues sí. ¿Hay algo más que quieras añadir antes de pasar a las preguntas finales? Que ha sido un placer atenderos y que estoy a vuestra No, creo que el placer es nuestro, vaya, José Manuel. Sí, la verdad que un tema muy interesante, pero aún no hemos acabado porque tenemos 2 preguntas finales que hacer. Xavi, por favor, tira el cuentavidas. ¿Lo tiro yo o no? Lo tira José Manuel. Es un dado Manuel. Cuentavidas, ¿vale? Y nada, según el número que saques, pues puedes hacerlo como cuenta microbios. 7. Casualmente. ¡Qué casualidad! Porque la pregunta que tiene el 7 es: si fueses un órgano del cuerpo, José Manuel, ¿qué órgano serías? Uy, Dios mío, sería muy difícil. Lo fácil sería contestar el cerebro por aquello de decir, yo soy el que da las órdenes, ¿no? O decir en todo caso el corazón, yo soy el que gestiona las emociones. Ya, pero... Es muy difícil. Pero si tuviera que decidirme por algún órgano en concreto, y como estábamos hablando de flora bacteriana, creo que el colon es el que encierra precisamente todos los misterios de la medicina. Muy bien, me gusta porque creo que en ninguna otra entrevista alguien elegiría el colon, o sea que siéntete orgulloso colon. Sí. Eso es. Yo pensaba que ibas a elegir el riñón. No. Ha sido uno de los órganos que tampoco me ha llamado mucho la atención. No, pues vale. He preferido siempre otros órganos, pero bueno, como me imagino que todo el mundo diría algún otro órgano, el colon yo creo que no lo escoge nadie, y sin embargo no nos hemos dado cuenta de las maravillas que nos puede descifrar ese órgano. Pues, y ya para acabar, José Manuel, tenemos una pregunta que hacemos siempre, que esta es fija y un poco más seria, que es, si tuvieras que resumir estos 40 pedazos de años que llevas ejerciendo la profesión en una palabra, ¿cuál escogerías? Sin duda alguna, ilusión. Sigo teniendo la misma ilusión de ser médico y de poder ayudar a la gente que tenía cuando salí de sexto de medicina. No la he perdido y espero no perderla. Qué guay. Espero que Pero yo tampoco. Punta, Joder. Sí, yo espero que tampoco. Bueno, pues José Manuel, lo dejamos por aquí si te parece. De fondo está sonando Mark Knopfler, que nos has traído, ¿y por qué? Así breve. Primero, soy countrysta. La evolución que hizo Mark Knopfler al country ha sido sensacional. Tiene unas baladas que debería escucharlas todo el mundo. Y esta canción la canta justo con Atkins, que es un countrysta de lo más profundo de Estados Unidos. Y yo creo que es una canción alegre, es una canción que demuestra vitalidad, que es una canción que puede venir bien precisamente cuando hablamos de la flora por todo lo que hay que descubrir. Con lo cual yo creo que nos va a venir bien. Genial. Pues lo dejamos por aquí. Se me va la voz ya, la microbiota que me invade. Nada, gracias por escucharnos. Os dejamos con esta primera página o introducción de lo que va a ser un futuro prometedor para la microbiota. Y como siempre, gracias por estar ahí, gracias a ti también. Cualquier duda os escuchamos, le podemos preguntar a José Manuel para una parte 2 y bueno, podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. Un besito para todos, todas. Muchas gracias por la invitación.